Me presento de nuevo, Jonathan Morales, y el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy importante en la producción agrícola, que es el papel de los aminoácidos en la estimulación de los cultivos. Entonces, quiero comenzar primero con algo un poquito básico, es que los cultivos agrícolas pues actualmente son afectados por diferentes eventos, eh, ya sea ambiente, y también pues tienen que, digamos, están sometidos a ciertas condiciones, eh, como son las características del suelo. Entonces las plantas, digamos que tienen que enfrentarse a todas estas condiciones constantemente. Ya el clima se encuentra muy variable, digamos, en muchas partes del mundo. Entonces las plantas tienen que buscar estrategias para defenderse de ciertos factores ambientales que pueden causar cierto estrés en ellas. Eh, Actualmente el objetivo del agricultor es buscar producir, digamos, lo máximo, la capacidad máxima, eh, de biomasa, sea flores, frutos o semillas de un cultivo. Pero hay varios factores que pueden influenciar esa producción. Uno es el genotipo, otro es el ambiente y el otro es el manejo agronómico. Entonces, la interacción entre estas tres variables influencian la producción o la rentabilidad del agricultor. Ese rendimiento potencial, digamos que está influenciado por estas tres variables y las podemos desglosar de la siguiente manera. El genotipo, pues siempre antes de establecer un cultivo, la idea es verificar que la especie, la variedad o el cultivar se ajuste a las condiciones de suelo y el ambiente. Las variables ambientales que pueden afectar el cultivo de cierta manera, pues en la atmósfera está la precipitación, humedad, temperatura, radiación solar, las condiciones del suelo, como son las propiedades físicas, químicas, biológicas, incluso la topografía del terreno. En cuanto al manejo agronómico, también puede afectar el cultivo y puede afectar ese rendimiento potencial. Dentro del manejo agronómico podemos encontrar unas labores de adecuamiento de suelos, densidad de siembra, riegos, drenajes, fertilización, manejo de plagas, manejo de enfermedades, malezas y prácticas culturales. Todas estas variables afectan el rendimiento del cultivo de una forma ya sea positiva o negativa, dependiendo cómo se muevan o cómo varíen a través del tiempo. Pero también estas variables, si son están, digamos, en contra, digamos, de lo ideal, de las condiciones ideales del cultivo, van a generar cierto estrés en la planta y ese estrés tiene un efecto negativo en el rendimiento potencial. Cuando nosotros hablamos de ese rendimiento potencial y cómo está afectado por estas variables, entonces aquí las vemos un poquito más resumidas. Y el cultivo puede ser afectado tanto por la radiación, altas y bajas temperaturas, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, cuando ocurren en algunos lugares las populares heladas. La velocidad del viento también puede afectar la planta y causar un estrés. El exceso o el déficit hídrico, la humedad del ambiente. En cuanto a las condiciones en el suelo, está la ausencia o presencia de ciertos minerales, el tipo de textura, la compactación, profundidad efectiva, en el manejo agronómico, como se los mencioné, puede afectar al cultivo o generar un estrés, como por ejemplo cuando aplicamos un herbicida, cuando hacemos podas o cuando hacemos trasplantes. Estas actividades pueden generar cierto estrés en la planta y la planta va a responder metabólicamente a estas actividades. Y también influencian en este rendimiento potencial las plagas, las enfermedades y las malezas. Cuando el cultivo está sometido a estrés por estas diferentes variables,
comenzamos a ver que la planta comienza a mostrar algunos síntomas y entre ellos puede ser la disminución del crecimiento y el desarrollo, la reducción de la fotosíntesis, aumenta la respiración, se puede acelerar la senescencia o lo que conocemos como envejecimiento celular, la disminución de síntesis de muchos metabolitos que se necesitan en la planta y se incrementan en ciertos casos el ácido abscísico y la abscisión de tejidos. Cuando la planta está en este estrés, comienza a responder y la respuesta de ella es comenzar a producir ciertos compuestos aminoácidos como la prolina, glicina, alanina y todos los aminoácidos y compuestos que ella necesita para defenderse de esa condición que le genera ese estrés. En la síntesis de todos estos compuestos, ella va a utilizar energía la cual la planta pudiera estar utilizando para crecimiento, desarrollo, formación de frutos, flores y aumento de la producción. En este caso es cuando nosotros debemos buscar alternativas que nos ayuden a contrarrestar todos los efectos negativos que causan todas estas variables en la planta y como efecto en la producción. Dentro de las actividades o dentro del manejo que podemos implementar es la aplicación de ciertas sustancias que activen o que bioestimulen a la planta. En este caso, pues hablamos de la aplicación de aminoácidos y la cual tiene un efecto positivo que contrarresta muchas de los factores negativos que causan estas variables. Pero entonces hablemos de qué es un aminoácido. Entonces, el aminoácido se considera como una unidad básica de formación de proteínas y compuestos funcionales en la planta. Dentro de ellos, pues podemos encontrar también, además de aminoácidos, antioxidantes, hormonas y otros compuestos importantes en el metabolismo de la planta. Esta es una representación esquemática de un aminoácido. Básicamente, el aminoácido está compuesto por un grupo amino enmarcado en este cuadro izquierdo, un grupo carboxilo en este cuadro derecho, tiene un grupo alquilo R que es específico para cada aminoácido y este hidrógeno. Esta misma figura que vemos acá, estos aminoácidos se comienzan a unir en lo que conocemos como péptidos, van formando una cadena para formar los péptidos que es este de acá. La unión de dos o más aminoácidos se describe como péptido y este péptido a su vez, dependiendo el tamaño, como ven este de acá, si tiene entre 2 y 10 aminoácidos, es un péptido, puede ser dipéptido, tripéptido, pero cuando ya es mayor a 10 aminoácidos, se considera ya como una proteína. Desde un panorama general de la formación de estas proteínas, muchas de estas son esenciales en los procesos bioquímicos y metabólicos de la planta. Podemos verlo desde la célula como tal, como en el núcleo primero se transcribe del DNA, se transcribe un RNA mensajero. Ese RNA mensajero sale del núcleo, él tiene una información genética que llega aquí a los ribosomas. Esos puntitos que están acá, es este que vemos acá, más grande. Esta es la cadena de DNA mensajero que le dice a él qué aminoácido debe comenzar a sintetizar. Como ven esta cadenita acá, que parece una camándula, cada puntico o cada bolita es un aminoácido y todo en su conjunto sería un péptido o una cadena polipeptídica. A su vez, esta cadenita se comienza a enrollar de diferentes maneras, puede ser en forma de espiral, puede ser en pliegues, en diferentes pliegues, que a su vez se forma con otras estructuras terciarias
y como final da resultado a ciertas proteínas que van a servir en la planta como proteínas que van a servir estructuralmente, van a dar formación de enzimas, antioxidantes, hormonas y otros compuestos importantísimos en la planta para su crecimiento normal desarrollo. Los aminoácidos básicamente han sido clasificados en tres, como aminoácidos esenciales, como lo vemos aquí, lisina, metionina, valina, histidina, aminoácidos no esenciales, cistidina, tirosina, serina, alanina y demás, y aminoácidos especiales, donde se encuentra esta molécula GABA que también es muy importante en el metabolismo de la planta. Hay dos conceptos que también debemos recalcar para entender un poquito el funcionamiento de los aminoácidos en la planta, y es el concepto de fotosíntesis y respiración. En la fotosíntesis, lo que se hace es fabricar carbohidratos o azúcares, y lo que se hace ya en la respiración es la utilización de esos carbohidratos o esas azúcares y utilizarlos para la generación de energía. Entonces, estos dos procesos, tanto fotosíntesis como respiración, son dos procesos importantes para la generación de energía, la cual va a ser utilizada por la planta para la fabricación de muchas moléculas importantes, como lo son los aminoácidos. Aquí vemos cómo la fotosíntesis y la respiración son los dos procesos importantes, pero también, por eso también es muy importante, es que está relacionado con el nitrógeno, porque la planta en este proceso tiene que tomar el nitrógeno del suelo para en este proceso, entre la fotosíntesis y la respiración, finalmente formar los aminoácidos. Aquí lo vemos un poco mejor, y es que aquí vemos una molécula NO3 que toma la planta, y estos que están aquí son los ATPs, o es, digamos, la molécula energética o la energía que va a utilizar la planta para luego fabricar los aminoácidos, y vemos cómo desde este NO3 hasta convertirlo en esta molécula NO4 comienza a gastar un ATP, 3 ATPs, 7 ATPs, 2 ATPs, hasta formar aquí una molécula de glutamato, y a partir de esta molécula formar otros aminoácidos como aspartato, asparagina y otros aminoácidos. Entonces, como resultado, pues aquí se han gastado aproximadamente 15 moléculas de energía, y la energía es muy importante porque cuando la planta está estresada, va a comenzar a generar moléculas para contrarrestar ese estrés, y va a comenzar a gastar esta energía, y esta energía podría ser utilizada para otras cosas como la formación de otras proteínas que ayuden al aumento de la producción. En la síntesis de aminoácidos en la planta la podemos dividir en cinco grupos, ¿sí? La síntesis de estos aminoácidos básicamente lo podemos encontrar como aminoácidos de la familia de la serina, los de la familia del piruvato, los de la familia del aspartato, la familia del glutamato y otros aminoácidos aromáticos. Aquí lo importante es que dentro de todo este proceso podemos ver que se forman ciertos compuestos, y a partir de ese compuesto se forman otros aminoácidos. Entonces aquí vemos cómo en todo este proceso se forma la serina, y a partir de la cisteína y la glicina. Luego, a partir del piruvato, se forma la alanina, y finalmente por acá se forma la leucina, la valina. A partir del aspartato se forman los demás aminoácidos como la isoleucina, se forma la metionina, la lisina, y igual en este grupo. Entonces, a grandes rasgos, este es el proceso para la formación de la mayoría de los aminoácidos en la planta.
Entonces, ¿pero qué función tienen los aminoácidos en la planta específicamente y generalmente cuando está sometida a un estrés? Entonces, la planta a nivel general podemos resaltar que mejora la resistencia a las condiciones ambientales extremas, mejora la síntesis de clorofila, tiene un efecto rejuvenecedor porque ayuda a contrarrestar esas especies reactivas de oxígeno en la planta, tiene mayor polinización, mejor germinación, tanto de granos de polen como granos de semilla en algunos casos, mayor desarrollo de brotes y hojas, mejor desarrollo de raíces. También hay un aumento de síntesis de las giberelinas y hay mayor quelatación de nutrientes en el suelo. A nivel específico también podemos encontrar que los aminoácidos tienen una función mucho más diferenciada y en este caso podemos ver la de la glicina, serina y la aspartina. Una función específica es que está relacionada con la fotosíntesis y la fijación del CO2. eh, es un precursor de porfinas, constituyente de la clorofila. O sea que estas moléculas están relacionadas con la fotosíntesis. Entonces, si en algún momento la planta está estresada eh, por, digamos, un efecto de radiación solar, que es el bajo, alto, digamos, la planta puede comenzar a sintetizar estos aminoácidos para, digamos, contrarrestar ese efecto y cumplir esta función normalmente o aumentar la tasa fotosintética. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que nosotros, dentro de lo que podemos hacer en el manejo del cultivo, implementemos la aplicación de los aminoácidos para evitar que la planta sufra este desgaste energético para la síntesis de estas moléculas. Entonces, lo que hacemos nosotros al suministrar a la planta los aminoácidos es que le ayudamos eh, a que ella no haga un desgaste a nivel celular, bioquímico, y la planta pueda utilizar toda esta energía en lo que nosotros necesitamos, que es el rendimiento y la producción. Podemos ver aquí entonces también la aspartina, la fenilalanina, triptófano, metionina, hidroxiprolina. Esos están más implicados como precursores hormonales, ¿sí? Aquí, para las auxinas y para el etileno, que es una hormona de maduración. La prolina está relacionada con el aumento de solutos en la savia, efecto antiestrés, hídrico y osmótico. La cisteína para la desintoxicación por metales pesados. Aquí en este caso, la cisteína es un buen aminoácido cuando se aplican herbicidas, que aunque a veces pueden ser selectivos, pueden golpear un poco los cultivos. Los aminoácidos son muy importantes aplicarlos cuando se hace un control de malezas para ayudar a que la planta se recupere rápido de todo el efecto negativo que pueda causar este herbicida en la planta. La serina ayuda a la movilización de proteínas y la metionina, asimilación de azufre. Nosotros podemos comenzar a mirar uno por uno cada uno de los aminoácidos, pero como son bastantes, vamos a ver algunos. Lo importante es que debemos entender que cada aminoácido puede tener una función muy específica en la planta. Entonces, cuando nosotros, incluso hay gente que le gusta, digamos, utilizar los aminoácidos dependiendo hacia qué va dirigido. En este caso, miremos por lo menos la prolina. La prolina está relacionada con lo que es el efecto en el potencial reduce celular de la planta bajo condiciones de estrés ambiental. Entonces, como para poner un ejemplo, cuando se acerca una temporada difícil, ya sea de muchas lluvias o de déficit hídrico, de sequía, uno podría incluir en su aplicación todos los aminoácidos que ayuden a contrarrestar esos efectos por altas eh, precipitaciones o en épocas de sequía, por ejemplo. En este caso hay un reporte de prolina, ¿no? En el caso de melón, incrementa los porcentajes de germinación,
tuvo un efecto antiestrés a bajas temperaturas y contrarrestó los efectos de los radicales de oxígeno o los conocidos como ROX que afectan el proceso de germinación. Entonces aquí vemos cómo evidencia científica de la prolina mejora la germinación en semillas de melón. La fenilalanina es un precursor de alcaloides en las plantas, pero está muy relacionado con activar mecanismos de defensa en contra de patógenos y algunos herbívoros fitófagos. Entonces, cuando uno piensa en un cultivo que está enfermo, que tiene cierta enfermedad por cierto patógeno, o que tenemos algún tipo de plaga que me está dañando el tejido vegetal, yo lo podría pensar en aplicar fenilalanina para contrarrestar ese efecto negativo que ejerce sobre la planta estos patógenos y estas plagas. Otro ejemplo es la serina. Este está como muy relacionado a tolerancia, problemas de estrés abiótico, eh, principalmente pues están inmersas en la formación de proteínas tipo estructural y hace parte del proceso de fotorrespiración en la planta. Como yo les decía, hay procesos en la planta que si no se dan, como es la respiración, no se produce la energía necesaria para que la planta comience a sintetizar estas moléculas que necesita para su normal desarrollo. Entonces, si esta molécula hace parte del proceso de fotorrespiración, sería muy importante que yo la usara en momentos donde el cultivo también la requiera, también por condiciones ambientales difíciles, para que el proceso de respiración no se me pare y la planta pueda sintetizar eh, los demás aminoácidos y sustancias que necesita para su normal desarrollo. Otro ejemplo es el glutamato. Eh, este se caracteriza por ser como el aminoácido del cual se pueden sintetizar muchos otros aminoácidos en las plantas. Muchas personas prefieren productos con mucho contenido de glutamato para que ahí en adelante se formen todos los otros aminoácidos que la planta necesita y que ella sintetice los aminoácidos que ella necesita, por decirlo así, a su antojo o a su necesidad. Eh, pero es fundamental también la formación de clorofila. Es un agente osmótico, osmorregulador de las células y está también relacionado con lo que es la protección de la planta, favoreciendo la apertura de los estomas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un aminograma. Un aminograma es como una herramienta, por decirlo así, un análisis que le podemos realizar o podemos pedir, digamos, a cierta empresa que nos venda un producto a base de aminoácidos. Y este aminograma lo que nos dice es qué aminoácidos tiene este producto y en qué cantidad cada uno se encuentra allí o en qué porcentaje. En este aminograma pues podemos ver aquí en este lado cuáles aminoácidos tiene la composición de X producto que está dado en gramos por litro. Entonces, al yo revisar este aminograma, puedo ver que tiene un gran contenido de serina, glutamina, arginina, y yo puedo, como hicimos anteriormente, revisar cuál es la función de cada uno de estos aminoácidos y así saber cómo este producto me va a ayudar a mí en campo. Entonces, es una buena herramienta para nosotros hacernos una idea de cómo podemos enfocar también los productos a base de aminoácidos. Nosotros en Cosmoagro tenemos unas tecnologías, en este caso una llamada Triamin y otra Ilustre, son dos productos a base de aminoácidos, los cuales son ideales para aplicarlos en condiciones de estrés o en algún momento que la planta lo requiera para suplir, digamos, o ayudar desde la parte energética y así impulsar el aumento del rendimiento, la producción. Triamil tiene, digamos, en su composición
fósforo, nitrógeno, fósforo y potasio, más un- una composición de aminoácidos, en este caso son 159 gramos por litro. Podemos ver que en su composición, digamos, lo que más tiene es serina, glutamato, arginina, adenina, eh, y digamos que este producto puede ser utilizado tanto en condiciones de altas, bajas temperaturas, lo podemos utilizar también en condiciones cuando hemos hecho algún tipo de manejo, como es la aplicación de un herbicida. Es un producto que tiene también, digamos, dentro de su composición, el glutamato, que es el aminoácido del cual parten y se pueden formar todo el resto de los demás, o gran parte de los demás aminoácidos. Y también, digamos que aquí tenemos Ilustre, que es un producto que tiene eh, la misma composición o los mismos aminoácidos en diferente proporción, y este va un poquito diferente, un poquito enfocado, ya que este no tiene, solo tiene nitrógeno y fósforo, a diferencia de Triamin que tiene potasio. Entonces digamos que podemos darle un enfoque diferente, digamos, este puede ser al inicio del cultivo, y Triamin se puede utilizar también eh, como por sus contenidos de potasio en épocas de llenado, floración, cuajado de fruto, por su aporte de potasio. Ilustre, aquí vemos el aminograma, tiene los mismos aminoácidos que Triamin en diferentes porcentajes. Aquí también podemos ver que tiene serina, glutamato, arginina, y glutamato, que es el aminoácido a partir del cual se pueden sintetizar otros aminoácidos, en una concentración de 143,51. Nosotros hemos utilizado estos aminoácidos en diferentes pruebas de campo, y por ejemplo, aquí tenemos unos resultados que se hicieron en el cultivo de papa. Se hicieron 12 aplicaciones foliares y pudimos ver como resultado final, aquí por lo menos en la imagen, pues, es la producción de triamin por planta, perdón, sin triamin, y aquí al lado derecho la producción por planta con triamin. Y lo vemos también. Y aquí gráficamente podemos ver que en cuanto a la producción en toneladas, hay una diferencia bastante marcada de aproximadamente 11 toneladas de diferencia. Esa, la que acabamos de la producción general, pero también se hizo una medición de la producción de papa clasificada de primera, y encontramos que Triamin en relación al testigo, pues tuvo un incremento bastante diferenciado en la producción de papa de primera calidad. En el caso de lechuga, hicimos algunos ensayos para medir el diámetro de la cabeza de la lechuga y otras variables también de producción, y como resultado pudimos encontrar lo siguiente. Se hicieron dos ensayos, uno en Cajicá, otro en Cota, y se aplicaron diferentes dosis de triamin: 0,5 litros por hectárea, 1 litro, 1,5 y 2 litros por hectárea. Y este es el tratamiento testigo. Como podemos ver, aquí el tratamiento en relación al testigo mejor fue la dosis de 1,5 litros por hectárea. Sin embargo, todas las dosis superan al testigo. Esto en porcentaje, digamos, de producción y porcentaje de incremento del diámetro de la cabeza en comparación con el testigo es del 25,2% en el mejor tratamiento con Triamin. Y en cuanto a la producción general, un segundo que no me pasa la siguiente diapositiva. Ok, acá. El incremento en cuanto a la producción general con el uso de Triamin respecto al testigo absoluto tuvo incrementos de hasta el 79,3% en relación con el testigo. Eso es un incremento, pues, básicamente muy, muy alto en comparación con un testigo. Y digamos que en este caso también podemos encontrar desde el 57%, 22%,
Pero esto cuando se hace una relación costo-beneficio, pues puede ser muy interesante o muy rentable para el agricultor. Muchas gracias.